los temblores políticos del gobierno. Dele triple clic ahí, temblores políticos del gobierno en base a los movimientos de la oposición, ¿no? Hubo algo que, fruto de que lo más importante o lo más escandaloso terminó siendo la sesión en diputados, pasó desapercibido la semana pasada y fue la reunión de comisión en la cual Mariano Recalde, senador por el peronismo, se hizo cargo de una parte de la conducción de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado. Hubo un paso de comedia. Carmen Álvarez Rivero, que es senadora cordobesa por el PRO, pero que es más libertaria que Milei, tenía la orden de abrir la comisión porque el peronismo se estaba abroquelando fuertemente junto con una parte del radicalismo, Martín Lustó, Pablo Blanco y algunos que otros que orbitan cerquita de Martín Lustó, como la legisladora PRO electa recientemente, Guadalupe Tagliaferri, que todavía es senadora hasta diciembre. Entonces, el peronismo había encontrado la forma de doblegar a los libertarios en el Senado y Álvarez Rivero tenía órdenes de abrir la comisión para que el peronismo no la pudriera llevando los temas a recinto directamente y tratando de conseguir 2/3 para una aprobación sobre tablas. Abre la comisión Rivero, pero había recibido una contraorden de Casa Rosada, donde le dijeron, bueno, vos abrí la comisión, pero levantala al toque, cosa que el peronismo no empiece a discutir jubilaciones, a discutir emergencia pediátrica, que no discutan nada. Mirá cómo se formaron en técnica legislativa, los muchachos sí, y las muchachas. Pero más o menos, o porque tal vez no tienen cuadros que les rindan, los designios que van instruyendo para los legisladores fracasan, hacen agua. Bueno, ¿qué pasó? Hicieron agua en este caso. Mariano Recalde dice, bueno, mientras usted se va, yo ejerzo la presidencia. Entonces, claro, Álvarez Rivero se levantaba diciendo hasta luego, se levanta la reunión, nos vemos la semana que viene, y toma el micrófono Recalde. Entonces, Álvarez Rivero volvía. La verdad fue muy cómico, fue ridículo, y decía, ¿qué hace? No, ¿qué hace usted? Usted se va, tengo que ejercer la presidencia yo, decía Recalde, que era vicepresidente de la comisión. Bueno, así estuvieron un largo rato, Atauche quería trabar la comisión, pero finalmente el peronismo saca dictamen para llevar a recinto el proyecto de jubilaciones que venía con media sanción de la Cámara de Diputados. Y eso puede suceder esta semana, este jueves, en la Cámara Alta, ¿sí? Es una de las cosas que puede suceder. Y puede suceder porque después de ese triunfo chiquitito del peronismo, el peronismo convocó a la Comisión de Presupuesto, también en el Senado, que la preside Atauche, que la tenía blindada, cerrada, bajo 7 llaves, y se la abrieron. ¿Cómo se la abrieron? Con la ayudita de Villarroel. Así como Villarroel había mandado a Carmen Álvarez Rivero a abrir la comisión, también mandó a Justinian a legitimar el funcionamiento de una comisión sin el presidente, que en este caso es Atauche. Dicen en los pasillos del Senado que los libertarios evalúan judicializar lo actuado por la comisión sin la presencia de Atauche. ¿Van a denunciar a Villarroel? Y es rarísimo, sería un nuevo capítulo de la novela de intrigas entre el Palacio de la Casa Rosada y el Palacio del Senado. Una locura. No hay precedentes. No hay precedentes. Sí, de las peleas entre un presi y un vice. Siempre, en todos los casos. Pero desde el fondo de la historia argentina, pero estos llevado al paroxismo, una exageración total y absoluta. Bueno, lo cierto es que terminan dictaminando también los peronistas, con ayuda de los radicales, para que se trate en recinto el proyecto de jubilaciones, que ya lo explicamos acá, es chiquitito, un 7% de aumento, un aumento del bonito para los que cobran la mínima y la moratoria, ¿sí? Pero que incluso se puede caer. También hay una chance de que se caiga, ¿o no lo contaba recién? Bueno, entonces, el jueves está esa cita. Mañana hay otra cita, pero en diputados, para dictaminar otras 2 cosas. Después de la sesión fatídica de los diputados con puteadas y empujones y qué sé yo, lo que sucedió fue que se terminó convocando para mañana a 2 plenarios de comisiones, uno a las 12 y otro a las 4 en la Cámara de Diputados, para dictaminar y tratar en recinto la emergencia pediátrica a raíz del ajuste en el Garraham y el aumento presupuestario para las universidades. Son 2 proyectos distintos en 2 plenarios de comisiones distintas. Todos esos proyectos, jubilaciones, universidades, emergencia pediátrica,
para los oficialistas comprometen el resultado fiscal, ¿sí? Para la oposición, no, porque, por ejemplo, dicen, bueno, dejen de gastar en la CIDE, dejen de gastar acá o allá y transfieran esos recursos directamente a estos temas que son prioritarios para la sociedad y déjense de joder. Esa es la discusión en danza. Pero en paralelo se está tramitando lo que piden los gobernadores y el gobierno no da. Lo que el fin de semana contaban también en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores era que en la reunión del CFI del martes pasado, en la previa de la reunión del CFI, fue una reunión donde los ministros de Economía se juntaron con el delegado de Caputo, Carlos Guberman, en Casa Rosada. Fue Caputo un ratito. ¿Pasó un ratito? Pasó un ratito Caputo. Bueno, de todas formas, la cara. Ambos dijeron lo mismo, que es no hay plata, no hay nada, no le ofrecieron nada a los ministros de Economía de los gobernadores. Los ministros salieron de Balcarce 50, se fueron al CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, que es donde se suelen juntar a rosquear los gobernadores cuando pasan por Buenos Aires, y allí mantuvieron una reunión en la que terminaron de darle forma a lo que habían planeado unos cuantos gobernadores el viernes anterior en una reunión por Zoom en la cual se habían contactado con senadores de los distintos bloques partidarios. ¿Qué pasa? Bueno, van por la coparticipación del impuesto a los combustibles y van por la transferencia automática de los ATN, ¿no? Para esos tienen los 2/3. Se dice que eso saldría con 60 votos aproximadamente en el Senado. ¿Por qué? Porque se juntan los peronistas de Mayans, que son 34 en total, los radicales, se juntan también algunos de las Provincias Unidas, que son ese bloque aliado de Casa Rosada, pero que responde también a gobernadores. Entonces, fácilmente llegarían a los 60 votos. Entonces no deberían entregar jubilaciones a cambio, porque no necesitan... Es una discusión todavía abierta, porque ciertamente si tenés facilidad para sacarlo, sacale todo, diría cualquier vaquiano de la política. Sacale todos los caramelos a la piñata y después ves cómo negociás. Lo que pasa es que del otro lado lo que hay es el carácter más timorato, tibio, acuerdista de gobernadores como Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, que son del PRO, gobernadores radicales como el correntino Gustavo Valdés, que frente a los armados electorales en su territorio y bajo la promesa incumplida o a medio cumplir o lo que fuere que sea que estén negociando de la Casa Rosada de no empiojarle los territorios, ellos prefieren preservar el control de su jurisdicción, incluso aunque no les transfieran guita. Entonces, ¿qué pasa? Caso Corrientes. De todas maneras, le quiero decir que ayer escuché una declaración de Nacho Torres, sí, muy duro, diferenciándose muy fuerte del espacio político de La Libertad Avanza, o sea, sí, rechazando un acuerdo con ese espacio político, explícitamente rechazando el acuerdo por lo pronto en su provincia. Y sumo a esto otro dato que es una denuncia penal de Alberto Beriltinec, el gobernador de Río Negro, contra el gobierno nacional también por el incumplimiento de transferencias para una obra vial, entre los reclamos, ¿no? En danza. Sí, yo prestaría mucha atención al deslizamiento de los bloques y a cómo vota cada legislador en adelante. A ver si esto no son parate de mano para la negociación. Claro. Hubo una muestra, una marcada de cancha muy fuerte en esa sesión de la semana pasada en la Cámara de Diputados, donde hasta los radicales con peluca, yo se lo conté acá, votaron por la habilitación de la discusión en comisiones, que es lo que le estoy diciendo que va a ocurrir mañana. O sea, hasta Mariano Campero y Martín Arjol, que son dos radicales con peluca, Campero de Tucumán, Arjol de Misiones, desplazado por Karina Milei de las listas libertarias y desplazados por el radicalismo de las listas radicales, bueno, tal vez por despecho, jugaron a favor de la oposición. Cuando uno habla con esos diputados, lo que obtiene por respuesta es, igual nosotros si Milei veta los proyectos de la oposición que le hacen un agujero fiscal al Estado, vamos a blindar el veto. ¿Sí? A pesar de que votaron a favor con la oposición, ellos dicen que no se van del lote de los 87 héroes que el año pasado blindaron el veto. Te molesta un poquitito, no te la pongo. Claro. Te sopla un poquito la oreja. Campero hizo declaraciones públicas en un medio tucumano donde deslizó que espera que el gobierno ofrezca algo en materia de universidades. Más claro. Dijo,
que tire algo, una hoja de ruta, una paritaria, o sea, con un nivel de imprecisión, mezclando, tirame un huesito con paritarias, que son cosas absolutamente distintas y se manejan por vías absolutamente diferentes, pero no importa, el tipo está diciendo, che, un vaso de agua en este desierto para que yo pueda apoyarte. Me compras algo. Entonces, claro, por eso digo yo que en el análisis avancemos con prudencia. No puedo afirmar ahora que efectivamente la oposición vaya a quebrar al gobierno, por más que parezca que se perfila de ese modo la situación política. O sea, hay temblores en el gobierno, hay preocupación, está entrando en cierta zona de pánico, pero no sé cómo van a reaccionar todavía los gobernadores si el gobierno efectivamente les ofrece algo, les dice, che, te juro que no te jodo en Corrientes. De hecho, es lo que está pasando. Lo que termina sucediendo es que Karina Milei va a jugar por afuera con Lisandro Almirón, pero eso lo que hace es terminar de darle fortaleza a Gustavo Valdés, tal vez, porque ¿cuánto puede sacar Lisandro Almirón? Dicen que no mide nada. O sea, le elige un candidato poco competitivo para no empiojarle, para no ensuciarlo, para no... Digo, define eso, o sea, sabe que va con un candidato perdedor. Digo, Karina dice, voy con un candidato perdedor para no joder a Valdés. Curte tanta pureza el mileísmo en Corrientes que... pero no es deliberado. No es que elige un candidato basura para que... No tiene otro. No tiene otro que Lisandro Almirón, la verdad. Pero, ¿qué sucede? En lugar de aliarse con Camau Espínola, claro, o con otros sectores que podrían armarle algo, de hecho, Camau Espínola trabajó para ser el candidato libertario, pero lo descartaron como cajita de vino. Y quedó Solari y ahora fue a pedirle la escupidera a Valdés. Se reunió la semana pasada con Valdés, Camau Espínola, después de haber ido al Senado a votarle todas las leyes a Milei y después de haber ido sistemáticamente a reunirse con Caputo, con Lule Menem, con Karina a la Casa Rosada durante un año. Lo descartaron. ¿Y el tipo qué hace? Bueno, cierra con Valdés, se habla de que puede ser el candidato a intendente de Valdés en la capital provincial, para fortalecer o apuntalar desde abajo un voto radical. Él viene de un peronismo flu-flu, pero bueno, va a terminar de nutrir a los radicales. Y del otro lado quedan la Cámpora con Tincho Ascúa en Corrientes, apoyado por Cristina Kirchner y los interventores del partido, José Otavis, que es el operador Blue en Corrientes, y Ana Almirón, que fue senadora por el Frente para la Victoria y que se kirchnerizó furiosamente desde entonces hasta acá, y queda un peronismo de los intendentes de algunas jurisdicciones de Corrientes que están queriendo forzar un acuerdo con Colombi. ¿Qué pasa? Hasta los propios kirchneristas dicen, bueno, si vemos que no llegamos al balotaje solos con Tincho Ascúa, hay que explorar la unidad con Colombi. Y nadie se muere nunca en política. Obviamente. Nadie se muere nunca en política, nadie se muere nunca, toda traición se perdona. Pero esto que revela, volviendo a lo que le decía antes, que queda desdibujado el perfil libertario, porque va a haber dos bloques, el radicalismo de Valdés y el radicalismo de Colombi, con Camau y algunos más, conservadores, liberales, de distinto pelaje, y del otro lado un radicalismo de Colombi. Si va unido con el peronismo, será con ese peronismo, y si no, será una elección de cuartos, donde el cuarto más chiquito le quede a la Libertad Avanza. Entonces, termina favoreciendo a Valdés. Y hay que ver entonces qué hace Valdés, qué instrucción le da a Eduardo Vichy, que es el presidente del bloque radical en el Senado, para que vote o no vote de determinada manera. O sea, hay que estar Hay que estar atentos a todos esos movimientos. La lógica indicaría que se dejen de embromar porque tienen la platita contante y sonante por ley si aprueban con esos ATN y combustibles. Sobrados 2/3 ATN y combustibles. Y después, bueno, le arrebatarán jubilaciones o lo que sea. Bueno, hay que ver. Están, yo diría, en la línea de largada de una rebelión que puede ser indomable o no, dependiendo de lo que entregue la Rosada. Triple Click.